uno de los mejores periodistas dominicanos de la historia, don Roosevelt Comarazami. Mi papá es de los fundadores del Caribe. Me crié con el olor de la imprenta. ¿Qué pasión le atrajo? Es que crecimos en medio de eso y fue algo muy natural. Boc Canel, de los mejores narradores de habla hispana. Usted fue un alumno aventajado. Cuando vino la Serie Mundial de 1969, porque él se dio cuenta de que yo era un conocedor de béisbol de las Grandes Ligas, de la pelota de aquí. Él le dijo a mi papá, yo quiero que Roosevelt sea mi ayudante. El oro de Félix Sánchez. Son los 50 segundos más emocionantes de mi vida. Como pelotero fui muy malo. Yo di un foul hacia atrás de línea y se le pegó a un carro de un veloz y brillante Cadillac negro, cuya placa solamente tenía las 5 estrellas de Generalísimo Trujillo. Saludos amigos de Charla de Béisbol con Joanna Núñez. Hoy les tengo un invitado de lujo, uno de los mejores periodistas dominicanos de la historia, especializado en deportes, nos acompaña en esta edición, don Roosevelt Comarazami. Don Roosevelt, un placer tenerle por acá. La verdad es que me siento realmente halagado por esa presentación y nada, muy contento de compartir esta hora contigo. De verdad quiero agradecerle, don Roosevelt, por permitirme este gran privilegio de concederme esta conversación y que los fanáticos jóvenes que lo hemos visto, hemos crecido escuchándolo en sus narraciones, hemos crecido leyéndolo, podamos conocer de su historia y de saber una trayectoria de más de 50 años en el mundo de los medios de comunicación y de sus inicios. Claro, Petro Macorizano. La verdad es que charlar contigo, por ser amigo de bastante tiempo, me produce una gran satisfacción y podemos comenzar a compartir parte de esa historia de mi participación en los eventos del béisbol y de otros deportes ocurridos en estos 50 años, medio siglo. Sí, primero que todo me gustaría conocer sus orígenes de su amado San Pedro de Macorís. Bueno, la verdad es que yo soy más macorizano de corazón que de origen, porque aunque yo nací en San Pedro de Macorís, en el barrio de Villa Providencia, en el año 1948, he vivido muy poco tiempo en San Pedro. Simplemente causas accidentales. Cuando yo nací, ese mismo año, el gobierno nombró a mi papá agregado de prensa en el Consulado Dominicano en San Juan, Puerto Rico. De manera que prácticamente de meses salimos de Macorís hacia San Juan, Puerto Rico, donde yo pasé mi primera infancia y regresé al país a los 5 años. De manera que de San Pedro de Macorís yo tengo muy gratos recuerdos de mis vacaciones que iba en tiempos ya de adolescente o de, vamos a decir, preadolescente a Macorís. Y de ahí también mi pasión por las estrellas orientales en esos años. Don Roosevelt, ¿y cómo va calando en usted, viendo a su papá, un periodista, un hombre con tantas letras, su mamá de origen, tengo entendido oriental o hindú, ¿verdad? Mi mamá, mi papá. Sí. Sí. ¿Y cómo esos orígenes de sus abuelos? Bueno, mis abuelos vinieron a Santo Domingo a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Yo pienso que más bien atraídos por lo que en aquella época era la danza de los millones en San Pedro de Macorís, por el gran impacto de la industria azucarera. Y además mucha gente vino a América a trabajar en el Canal de Panamá. Y mis ancestros, los padres de mi papá, se establecieron en la isla de Guadalupe primero. Y de Guadalupe vinieron entonces a San Pedro de Macorís. De ahí que mi papá, los apellidos de mi papá
eran Comarazami y Rangasami. Ajá. Mi mamá no, mi mamá nació en Licey al Medio, en Santiago. Oh, su mamá es ibaeña. Sí, mi mamá es ibaeña, de origen, aunque se crió en San Pedro de Macorís. También. Y ahí me imagino que se conocieron sus padres en San Sí, Pedro. claro, sí. ¿Y dónde ya llegó desde el Bueno, Licey al Medio a San también Pedro? porque sus hermanos mayores fueron a Macorís a hacer negocios, porque, vamos a decir, tantos ingenios alrededor de San Pedro de Macorís, tanto dinero que había. Era un sitio atractivo para cualquier dominicano instalarse en San Pedro de Macorís, que fue en un momento prácticamente la capital de la República, porque allá estaba el puerto principal, el cable llegó primero a Macorís, la ría del Iguamo era donde acuatizaban los aviones de la Pan American. En fin, Macorís era el centro vamos a decir, del nervioso económico del país y atraía a gente de todas partes. ¿Cuántos hermanos ustedes? Éramos 4 hermanos. Mi hermano mayor de padre falleció hace 2 años. Tengo mi hermano de madre que vive. Y mi hermano Dani falleció en el año 2014. 2014. 2018. 2018, estando yo en el Mundial de Polonia. Nosotros quedamos 2, Rico, mi hermano, que tiene 82 años, y yo, Usted. que soy el Benjamín Sí. de la familia. Y don Roosevelt, crecer entre máquinas de Bueno, escribir y todo sí. eso, ¿cómo comienza usted a tener noción del deporte, del periodismo Bueno, y todo la verdad eso? es que yo asistía siempre al periódico El Caribe. Mi papá era redactor del periódico El Caribe cuando mi papá es de los fundadores del Caribe. Sí. En el año 1948, cuando Stanley Ross era el director de ese periódico. ¿Año de su nacimiento? Sí, el mismo año de mi nacimiento. Entonces, cuando mi papá regresó en el año 52, fue directamente al Caribe. Y yo acompañaba a mi papá a ese edificio que estaba en la calle El Conde, al comienzo de la calle El Conde, esquina Las Damas. Yo iba con él y me crié con el olor de la imprenta y con el teclear de las maquinillas. De manera que para mí no fue ningún obstáculo yo familiarizarme con el periodismo, porque prácticamente crecí entre periodistas. En esa época ya mi papá, un hombre adulto, pero daban sus primeros pasos ahí, Radamés Gómez Pepín, Francisco Álvarez Castellano, ese grupo eran los que se iniciaban en el periodismo en esos años, y a ellos los conocí siendo yo muy pequeño. ¿Y qué pasión le atrajo del periodismo, de su incursión en el deporte? Bueno, la verdad que al principio yo quería hacer un periodiquito. Y mi hermano y yo inventamos un periódico, se llamaba Caribe Brothers. Oh. Era como brothers, como hermanos, y el Caribe por el periódico. Entonces empezamos nosotros a hacer un periódico manuscrito, con columnas y esas cosas. O sea que desde muy temprano tuvimos esa afición. Y entonces mi papá empezó a darnos algunos tips, algunas nociones de lo que era la columna, la pica, nosotros bajar la imprenta, ver el linotipo en esa época, cómo se imprimía el periódico. O sea, que no es que tuvimos pasión, es que crecimos en medio de eso y fue algo muy natural. Pero luego entonces cuando usted va a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, estudia Derecho. Bueno, porque eso tiene su historia. Ajá, cuéntenos. Sucede que mientras mi padre era corresponsal de La Opinión en San Pedro de Macorís en los años 30, él también trabajaba en el tribunal. Y mi tío Eduardo, que fue director de prensa del Palacio en la época de Balaguer, llegó a ser secretario de la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís. Entonces mi hermano mayor, abogado, mi prima, hija de Eduardo, abogado, querían que yo también siguiera
esa carrera. Y entonces yo, vamos a decir, complací a mi papá. Ok. Y nada, me gradué con honores en la universidad en el año 1970 y llegué entonces a trabajar, como expliqué yo en alguna oportunidad, a un bufete de abogados que comandaban o lideraban Federico Nina Hijo, fundador del Escogido y de las Estrellas Orientales, y Quirico Elpidio Pérez. De manera que cuando llegué a trabajar en la profesión de abogado, fue en medio también del béisbol. Sí. O sea que se conjugaron esas dos cosas en esa oficina, donde se hablaba tanto de derecho como de béisbol. Y yo digo que una de las razones por las que yo colgué la toga fue que un día yo fui a postular en la Corte de Apelación de Santo Domingo, muy temprano, el primer turno del rol de audiencia. Y cuando subieron los jueces, el presidente de la Corte, Víctor Garrido, me vio y me dijo, en vez de saludarme como abogado, me dijo, Rubén, qué juegazo tiró Mario Soto ayer. Y yo comprendí que lo mío no era la profesión de abogado, que ya todo el mundo, hasta en la Corte de Apelación, me consideraban periodista. Mira, qué bien. Y don Roosevelt, en el siguiente bloque Sí. vamos a hablar de ese inicio con uno de los mejores narradores de habla hispana, Boc Canel. Usted fue un alumno aventajado y eso de verdad que yo creo que esa historia de los estudiantes de periodismo, de los aspirantes a cronistas deportivos, tienen que oírla, porque de verdad exquisita. Regresamos con más en esta charla de béisbol, hoy con un inmortal del deporte dominicano, don Roosevelt Comarazami. Plaza Villa Plan es un programa orientado al pelotero de avanzada. Estamos hablando de programas con una participación limitada de 10 participantes, donde el tipo de instrucción que se otorga es una instrucción más 1 a 1, con el fin de lograr un avance de las actitudes del pelotero y lograr mejores resultados. When you want to get off there. Don Roosevelt ahora nos va a contar esa historia. ¿Cómo llega usted a ese medio con Boc Canel? Bueno, la verdad es que Boc Canel llegó a nosotros de la siguiente manera, en este acontecimiento. En el año 1965, en medio de la Revolución de Abril, Boc Canel vino a cubrir para la agencia France Press los acontecimientos bélicos. Boc Canel conocía a mi papá, que había sido corresponsal de Reuters y de prensa asociada, pero había dejado esa corresponsalía cuando él entró a trabajar como ayudante de Donald Reed en el Triunvirato. Entonces, cuando Boc Canel vino, él contactó a mi papá para ofrecerle el puesto de corresponsal de France Press en la República Dominicana. Y entonces yo fui manejando el carro de mi casa al Hotel Embajador. Y ahí conocí yo a Boc Canel. Entonces, fuimos al bar del Hotel Embajador,
ellos tomaron un trago, yo un refresco, una Coca-Cola. Y ahí comenzó mi relación con Bob Canel, porque la primera pregunta que yo le hice a Bob Canel, le dije, Bob, ¿por qué no hay narradores dominicanos en la cabalgata deportiva? Y entonces Bob Canel me dijo, y hay muchos mexicanos. Y entonces Bob Canel me dijo, porque en México no amuelan la navajita con vaso, se venden mucho. Y en la República Dominicana todavía le sacan filo con vaso. Y entonces, ahí Bob Canel era un hombre muy extrovertido y con un gran humor, con un humor también negro. Entonces, como buen argentino. Sí, sí. Claro. Y entonces, bueno, comenzamos nosotros a hablar de béisbol en medio de aquella reunión. Y yo hacerle preguntas a Bob Canel y Bob Canel preguntarme y yo responderle. Y entonces Bob Canel se dio cuenta de que yo era, aunque muy joven, un conocedor por lo menos del béisbol, de las grandes ligas, de la pelota de aquí. Y entonces, cuando vino la Serie Mundial de 1969, él le dijo a mi papá, yo quiero que Roosevelt sea mi ayudante. Y ahí nació mi relación mi relación de trabajo con Bob Canel, porque fue la primera vez que yo trabajé profesionalmente en la Serie Mundial. Entonces Bob Canel hacía los comentarios de los partidos para la France Press y yo los partidos, es decir, la descripción del juego, cómo anotaron, los mejores. Ocurrió con él algo interesante, fue que cuando se fue a efectuar el último partido, que era el decisivo de Estados Unidos contra Cuba, el play se llenó, desde las 4 de la tarde ya estaba lleno el play, porque el partido era más o menos a las 8 de la noche, desde las 3 de la tarde. Yo llegué muy temprano a cubrir los primeros partidos, que ya no tenían tanta importancia, y me registraron la maquinilla portátil. En esa época era una máquina portátil que uno llevaba. Y entonces yo escribí un despacho reportando las medidas de seguridad que se habían adoptado en previsión del encuentro de Cuba y Estados Unidos, que hasta los periodistas lo estaban requisando. Entonces, cuando Bob Canel llegó como a las 6:30, porque ya los juegos tempranos no tenían tanta importancia, ya prácticamente eran los juegos de medalla, y entonces él me dijo, Comarazamito, envíate un despacho sobre las medidas de seguridad. Y yo le dije, ¿cómo, Bob? Yo lo mandé hace 3 horas. Usted se adelantó. Sí, y entonces, ya de ahí en adelante, él me tuvo mucha confianza y me recomendó para... después yo trabajé con él en Panamá, en los Juegos Centroamericanos del 70, y para algunos eventos como Serie del Caribe. Bueno, estuvimos bien relacionados durante bastante tiempo, y con él yo aprendí mucho. Me imagino. Mucho. No se vayan, amigos, que esto se pone bueno. Una de sus frases. Sí. Don Roosevelt, entonces, ¿usted cómo podría constantemente, de la mano, Sí. jugar baloncesto, que era usted bueno, Sí. y entonces periodismo también a la vez? Bueno, la verdad es que cuando yo comencé a escribir, a dar mis primeros pasos, yo todavía estaba jugando en algunas categorías juveniles, pero yo escribía ya algunas notitas sobre la función de los clubes y esas cosas. Pero cuando yo empecé a escribir ya de una manera que Félix Acosta me pidió que lo ayudara, ya yo prácticamente estaba casi a punto de graduarme en la universidad, y me demandaba mucho tiempo, porque yo siempre he dicho, yo fui un atleta estudiante, de manera que cuando yo concluí mis estudios, ahí mismo terminó mi carrera como jugador. Bueno, la verdad es que yo lo que compartí más fue la carrera de Derecho con el juego. Y jugué a un nivel
bueno, un nivel que me llevó a ser quinteto de la selección nacional. Exactamente. O sea, no solamente yo estuve en la selección nacional, sino que estuve en el quinteto de la selección nacional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1966. Antes jugué en la selección juvenil de República Dominicana. En la Revolución fui a Puerto Rico, jugué en Río Piedra Junior. Pude haberme quedado en Puerto Rico, pero hubiese jugado superior en Puerto Rico. Pero cuando las cosas se mejoraron en la República Dominicana, más o menos en el mes de septiembre, octubre del 65, yo regresé al país. Puerto Rico ocupa un pequeño lugar en su corazón. Claro. Además de eso, mi hermano Dani estudió en Mayagüez, se graduó de ingeniero, se casó y 4 de sus 4 hijos nacieron en Mayagüez. Puerto Rico para mí es como segunda patria. Ay, Sí. qué lindo. Me gusta mucho Puerto Rico, los puertorriqueños y bueno, es como tú dices, para mí hay un pedazo de mi corazón en Puerto Rico. Cuando nosotros llegamos aquí a Puerto Rico, que fuimos al Parque Colón, mi primera impresión fue decirle a mi papá, ay, mira, Colón aquí es negro. Porque en la Plaza Colón, la estatua en San Juan es una estatua blanca. Sí. Y aquí Colón con el dedo es negro. Bueno, señores, don Roosevelt fue exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano como propulsor. Usted en ese momento leía en las notas que decía que no era un mérito que buscaba, sino a lo que prácticamente se dio como un premio a sus años de estudio, que usted se considera un estudioso del deporte, del juego. Don Roosevelt, ¿a usted se le ha considerado como uno de los narradores, comentaristas deportivos dominicanos más completos? Porque cubrir Fórmula 1 en esos años, golf, además de obviamente béisbol, baloncesto, voleibol, que todavía hoy en día usted es uno de los oficiales de prensa de la NORCECA y de la FIBB. Tantos logros, tantas cosas que usted representa, y se lo decía más temprano, nosotros los dominicanos no estamos conscientes de lo que usted representa para nosotros, de verdad. Porque tenerlo en esos sitiales, quizás poco cacareado, poco los jóvenes de hoy en día, la red y eso, usted siempre está muy activo y quizás no saben de la magnitud de su persona para sí. nosotros. Bueno, mira, la verdad que a veces uno se siente, vamos a decir, abrumado porque en realidad yo no me deleito con las alabanzas porque me hacen sentir, yo creo, un poco avergonzado. Sonrojada. No es que yo quiero ser más humilde de la cuenta, ni es que a veces me siento un poquito, como dicen, un poquito shy, es decir, si me hacen muchas alabanzas. Pero la verdad es que cuando yo he recorrido el mundo entero. Sí. Como oficial de prensa de la FIBB, o en la NORCECA aquí en el continente, y dirigir departamentos de prensa en Hong Kong, o en Macao, o en Filipinas, o en Vietnam, en fin, en cualquier parte, que me pregunten, ¿de dónde el director de prensa? ¿De dónde es? Es dominicano. Bueno, para mí siempre ha sido un gran orgullo que la gente sepa, o que la gente que está trabajando conmigo sepa que yo soy dominicano y que un dominicano, vamos a decir, dirigió la prensa del voleibol, de los Juegos Olímpicos en Londres y en Río. Vamos a decir, no me gusta mucho vamos a decir, difundir eso, Yo sé que pero que la gente lo sepa de que lo hice como lo he hecho siempre, pensando en dominicanos más que en Rubén Comarazami. Don Rupert, usted es muy activo en las redes sociales con Sí. su cuenta Fanquinco. Que cuéntenos ese apodo, ese origen, ¿de dónde viene? Bueno, esa la verdad tiene una historia en realidad cómica, Ajá. porque es que cuando yo era muy pequeño, el nombre mío, bueno, Roosevelt, porque el presidente Franklin D. Roosevelt de los Estados Unidos era un gran admirador de Roosevelt.
Y entonces, mi segundo nombre es Francisco, por mi papá, Roosevelt Francisco. Entonces, me preguntaban a mí, muy pequeño, ¿cómo tú te llamas? Y yo decía, Lubel Fanquinco. Y entonces, de ahí me pusieron, me decían Fanquinco. Mi mamá me decía Fankin y mi esposa me dice Fankin también. Son las únicas personas. Pero ahora, en cualquier sitio que yo voy caminando, me dicen en cualquier centro comercial, Fanquinco. Más que Rubén, Fanquinco. Sí. Porque tengo muchos seguidores y además yo soy muy activo. Muy cómico. Sí, Le gusta dar cuerda. Sí. Bueno, porque tenemos un grupo de cuerda. Sí. Y ahora yo de vez en cuando le escribo algunos pareados. Tengo el cardiólogo Bebeto, García Ligó, Felipe Vicini, Bay Guerrero, pertenece a este grupo, Miguel Fonseca. Hay un grupo que son del Escogido, se tiran mucho con el Licey y entonces damos cuerda también. Pero básicamente yo en las redes sociales me gusta, uno, corregir la gramática y dos, ¡ay, qué informar. tarea! Sí, dos, informar. Ahora con la influenza, la última vez que escribí algo dije, señores, porque oía a una médico decir, hay un brote de influencia. Influencia. Entonces, pero, Sí. entonces, señores, es influenza. Hace un rato oí también de que habían gente que se iba de polizonte a Estados Unidos. Es polizón, no polizonte. Polizonte es un término despectivo a los policías en México. Entonces, esas cosas me gusta, por lo menos que la gente conozca un poco y que se exprese bien. Sí, claro, hay que cuidar la gramática y cuidar nuestro idioma, caramba. Sí, porque mi papá me dijo una vez, es cómico, mi papá me dijo, no me traiga aquí mujeres con falda. Con falta. Hasta hablando hay gente con falta. Sí, no me traigan mujeres con falta de ortografía. Muy bien esa. Sí, yo de verdad cuando veo un hola sin H, ahí mismo, ya ni lo leo, de verdad. No, yo le digo, ahí, y hay. Hay interjección, hay adverbio. Bueno, espérate. Bueno, don Roosevelt, cuando regresemos vamos a hablar un poquito de esa carrera. Y tengo unas preguntas de sus fanáticos en las redes sociales. Oye, me han hecho una entrevista ahí en redes. Y algunas preguntas que vamos a contestar, yo creo que usted muy humildemente nos va a dar respuesta. Claro. Hay muchas personales y otras de anécdotas. ¿Cómo no? Señores, estamos conversando con don Roosevelt Comarazami, una gloria de nuestro país en materia de comunicación y claro, como persona, ¿por qué no? De esos grandes dominicanos que tenemos que admirar y seguir. Esto es Charla de Béisbol con Joanna Núñez. Continuamos luego de los anunciantes. Plaza Villaplan es un programa orientado al pelotero de avanzada. Estamos hablando de programas con una participación limitada de 10 participantes, donde el tipo de instrucción que se otorga es una instrucción más 1 a 1, con el fin de lograr un avance de las actitudes del pelotero y lograr mejores resultados. When you want to get off that.
Continuamos con más de esta interesante conversación que, wow, de verdad, don Roosevelt ha sido, nosotros de fresca, yo de fresca, don Roosevelt, queriendo resumir un poquito esa vida de más de 50 años en los medios de comunicación y en las historias, pero tratar lo más cercano, lo más fresco, lo más que la gente pueda conocer esa parte sintetizada. Háblenos un poquito de su familia, cuándo conoció a su esposa y cómo. Bueno, siendo yo jugador de baloncesto, vamos a decir, fue como amor a primera vista. ¡Wow! Tuvimos 4 años de amores y llevamos 51 años de casados. ¡Qué bellos! Tenemos 4 hijos, 2 varones y 2 hembras. Ella es zurda. Sí. Tengo 2 hijos zurdos y 2 derechos. Oh, mire. Una hembra y un varón zurdo y un varón y una hembra derechos. Y tengo 3 nietos, de los cuales 2 son zurdos. De manera que mi mujer ha tenido mucha influencia genética en la familia y también en el gobierno del hogar, porque yo he dicho, mucha gente me pregunta, ¿y cuál es tu secreto del matrimonio tan longevo? Y yo he hecho el cuento de aquel matrimonio que decidió el día de la boda que el hombre se encargaría de las cosas importantes y la mujer de las cosas menos importantes. En 51 años en mi casa no ha sucedido nada importante. ¡Ay, qué lindo! Bueno, esposo, escuchen esto. La mujer, de verdad, una buena mujer en un hogar Claro. es la que administra te la da casa el nivel. y se encarga de todo. Yo, de mi trabajo tranquilo y de leer, estudiar. Y nada, mi mujer ha sido un gran timonel de mi casa y bueno, nos hemos encargado de criar nuestros hijos también y nuestros nietos que se han criado junto con nosotros. Veo a Roosevelito, ¿verdad? Que a Roosevelito le dicen Sí. cariñosamente que ha seguido sus pasos. Lo conozco cuando estaba en RNN, creo. Sí. Y en un momento hizo una pausa en los medios y ha vuelto nuevamente y trabaja Sí, con usted porque en los él Tigres del empezó Licey. en CDN con Johnny Trujillo y Leo López. Él empezó en un programa con Leo López, en paz descanse. Y después pasó a CDN y de CDN a RNN. En RNN fue cuando estaba el proyecto, él entró junto con el proyecto de los Baez, ¿verdad? De Baez Figueroa. Y bueno, ahí él duró hasta que, bueno, hubo un hecho realmente que a él lo cancelaron por un anuncio que yo hice de política de Leonel Fernández. Entonces se fue en el año, alrededor del año, fue en el año 2003 por ahí, fue aquel anuncio del basquetbol. La promo de todos los Sí, basquetbolistas sí, que apoyaban. de que el país necesitaba un nuevo dirigente, en fin, esas cosas. Y entonces alguien tomó la decisión de cancelarlo. Cuando el doctor Fernández asumió el poder otra vez en el 2004, a él lo nombraron vicecónsul en Montreal. Y entonces ahí se desligó él cuando regresó, después empezó a hacer algunos negocios que no fructificaron y ha vuelto otra vez vamos a decir, al punto de origen. ¿Quién considera usted su alumno o sus alumnos más aventajados? ¿Quién ha absorbido de usted tanto conocimiento? De alumnos míos universitarios, vamos a decir, Rolando Guantes, uno que fue alumno mío en la universidad. Marco Sánchez también fue alumno mío. Reinaldo Boden, en paz descanse, fue alumno mío. Páez, que fue diputado. Domingo fue alumno mío. Hay muchos. Pero fuera de ahí, entonces también está Osvaldo Rodríguez Uncar. Sí. Entre personas que yo he encaminado, Mario Emilio Guerrero. Ah, mi papá. ¿Verdad? Sí, claro, Mario Emilio también. En fin, hay un grupo de personas que conmigo han dado sus primeros pasos. En el caso de la transmisión y de la narración, yo diría que Osvaldo, porque fue el que llevé yo a transmitir por primera vez el baloncesto a Santiago y conmigo dio su primer paso en la transmisión en la cadena
de Sports Center, la cadena joven, y conmigo se montó por primera vez un avión porque me lo llevé para México a una serie del Caribe. ¡Oh, mi Mazatlán. Dios! ¡Oh, mi Dios! Entonces, él mismo lo dice, me dice que yo soy su papá. ¡Qué lindo! Eh, Eso es bueno que los jóvenes sepan y vean Sí. todos esos hijos que usted ha podido Bueno, también formar. Sí, no, y la verdad es que, y yo me siento muy satisfecho con que alguien me haga preguntas y yo poder responder, porque cuando yo era también dando mis primeros pasos, yo le preguntaba a Felia Costa Núñez, que fue el primero que me pagó, o que gestionó que me pagaran, Ajá. porque yo hacía traducciones gratis al listín diario. Sí. Y entonces Félix, escondido de mi papá, que era ejecutivo del listín, arregló la administración para que me pagaran las traducciones. ¿Y cuántos cheles le pagaban? 8 pesos. 8 por pesos. Ah, pues le traducción. pagaban bien. Era 8 pesos, sí, pero yo si hacía una semanal o dos, eran 16 pesos, 4 por 16, 64, daba para ir al cine con Margot. Ah, pero muy bien, ¿no? Y Sí. oye, ya estaba casado, me Sí, imagino, con no, eso. yo era... Ah, pues tú eras rico entonces. Sí, 65, claro. Ganando entonces dinero. Porque una pizza me estaba un peso, Sí. un peso y medio. Y el pasaje era 25 centavos. Nosotros comíamos, mi mujer y yo comíamos en el comedor universitario Ajá. por 25 centavos Sí. en esos años. Ya llegamos. Y el cine costaba 60 No, usted 60 era millonario centavos. entonces. Bueno, pero con Félix yo le preguntaba muchas cosas a Tomás Troncoso, porque Tomás, hijo de Manolín Troncoso, director del Colegio Santo Tomás, donde yo estudié, conocí a Tomás desde que yo tenía como mis 8 años, y que estaba en el 5º curso, porque, y Tomás me conocía a mí, a mi familia, cuando fue muy natural que yo empezara al lado de Tomás, que me fue a buscar a mi oficina de abogado para ofrecerme el trabajo de coordinador de la cadena Los Grandes, con Billy y Eliseo. Cepeda, esa gente de la cadena de Los Grandes. Billy era secretario de mi papá cuando yo nací. Oiga. Billy tenía 20 años cuando yo nací. Wow. Y mi papá era presidente del ayuntamiento de San Pedro ese año. Tremendo. Entonces, o sea, conocí a Billy, a Cepeda, a Tomás, formamos un grupo muy normal ahí, y como Tomás le tenía miedo a los aviones, entonces comencé yo a comentar jueguitos en el comienzo de los 70, imitando a Bob Carnell. Wow. Porque yo le he dicho a la gente que quiere comenzar, comienza imitando a alguien, Sí. y después tú vas moldeando tu estilo, pero no puedes comenzar con una originalidad absoluta. Tú comienzas imitando y después vas gradualmente tomando tu curso. Creando tu sello. Y entonces así comencé yo y con Tomás preguntándole, ¿qué hago? Y Tomás me decía, sigue al pitcher. El pitcher siempre tiene la pelota en la mano y es más fácil comentar cosas del pitcher en lo que tú vas tomando algo. Bueno, me dio muchos tips, entonces por eso yo siempre digo que hay 3 personas a las que yo le agradezco mucho: a Félix Acosta Núñez, a Tomás Troncoso y a Luis Ramón Cordero, porque Luis Ramón fue el que me conquistó para ir a la revista Hora en 1971, y de ahí yo crucé al Nacional inmediatamente, porque yo nunca trabajé en el listín fijo, hacía esas colaboraciones, pero mi primer trabajo fijo fue en el Nacional, y nunca trabajé con mi papá en el listín y yo en otro medio, porque también mi papá odiaba el nepotismo, muy en boga en la actualidad, pero mi papá cuando lo nombraron director del listín diario, advirtió en mi casa, el listín es de los pelleranos, para que la gente supiera que él no era el dueño del listín. Que papá, mire, nómbreme ahí, lléveme ahí. No, sí, consígueme esto. Usted prácticamente, don Roosevelt, hizo su nombre. Sí. Aparte de su papá, porque, señores, don Francisco Comarazami, también uno de los laureados periodistas dominicanos, 104 años Sí. de vida, y ese señor, una mente brillante. Tuve la oportunidad de escucharlo, ¿verdad? Sí, sí. Siendo todavía Bueno, mi muchacho, papá estuvo activo escribiendo hasta pasados los 100 años, su columna de libros dominicanos. Mi papá era un lector impenitente. Desde que él
Practicaba con el doctor de Win algo de medicina, poniendo inyecciones en Macorís, mi padrino, el doctor Julio de Win Lavandier. Mi papá, en la biblioteca de Win, que era una de las más grandes de San Pedro de Macorís, fue que él comenzó la lectura de los clásicos. Y a nosotros, pues, nos inculcó siempre el hábito de la lectura. De manera que, para mí, leer, que todavía sigo, vamos a decir, en esa rutina, pues fue algo muy natural, porque fue algo que mi papá siempre nos exigió, que cuando él llegara a la casa tuviéramos algo en la mano para leer. Qué bien. Entonces siempre estuvimos leyendo algo, aunque fuera un paquito. Y hablando de respuestas y de preguntas, don Roosevelt, aquí sus fanáticos Sí. le han enviado unas preguntas Ajá. y también piropos. Sí. Dice Ramón Hidalgo, darle un saludo de mi parte, que soy fan de él por su gran profesionalidad y excelente trabajo. Educador musical, él envía 3 preguntas, pero yo le voy a hacer las Sí. primeras 2 solamente. Dice que si es verdad que a Steve Ratzer Felipe le tumbó el brazo. Pregunta él. Bueno, la verdad es que de ahí en adelante que él vino y salvó 13 juegos con los Leones del Escogido, él no fue más el pitcher que, vamos a decir, que se proyectaba. Ahora, achacarle a Felipe que le tumbara el brazo en la Liga Dominicana, yo creo que es una exageración. ¿Por qué? Porque los lanzadores cerradores en la actualidad algunos trabajan 3 días consecutivos y después les dan un 4º día de descanso. Billy Martin una vez, los lanzadores de Oakland salían y él le entregaba la bola y decía, nos vemos en el 9º inning después del juego. O sea que el estilo de Felipe después fue un dirigente exitoso en Grandes Ligas. Bueno, yo creo que es una exageración decirle que le tumbó el brazo. Ahora le sacó la última gota de sudor. También él pregunta que cuente qué fue lo que pasó con el Licey en el 81 cuando despacharon a los importados. Bueno, la verdad es que todavía a mí me da un sabor amargo ese hecho. Y provocó un distanciamiento entre Monchín Pichardo y yo. Porque Monchín, yo era un favorito de Monchín Pichardo. Y había ido con él con los Dodgers, porque cuando este boletín que se hace ahora, prejuego, lo comencé a hacer yo en el Licey en los años 70, porque fui a los Dodgers, viajé con los Dodgers para tomar los tips de Fred Clark, que llegó a ser después general manager de los Dodgers de Los Ángeles, que era el director de prensa o comunicaciones con Steve Brenner de los Dodgers. Y entonces ocurrió algo que en el show de mediodía comentaron o me invitaron y yo me preguntaron que qué yo creía de la suspensión de por vida que le habían aplicado a Monchín Pichardo. Y yo contesté como abogado y dije, creo que en el derecho dominicano no existe la cadena perpetua. De manera que yo considero que es una suspensión exagerada. Eso no cayó bien en el Licey. Consideraron que yo no debía haber dicho, que debía haberme pronunciado en contra. Pero yo quería ser justo y como yo había estado educado en dar a cada cual lo que le pertenece y hacer justo con mis expresiones, yo no estuve de acuerdo con esa, vamos a decir, con ese retiro de los jugadores importados y creo que fue un grave error de Monchín Pichardo, una persona a quien yo le agradezco muchísimo por todo lo que hizo por mí. Quería que yo fuera general manager de equipos de la Liga de Verano. Cuando vino la Interamericana, me impulsó en la transmisión de los Tigres del Licey. Yo trabajé con los Leones y ellos fue que me conquistaron. ¿Oh, sí? Yo comencé con el Escogido. ¿Oh, sí? ¿En cuáles años? En el 71 y 72. Trabajé yo en la antesala del Escogido con Burnigal y Nova Ramírez. Y después trabajé entonces con Nova en el Licey, él y yo. Sí. Él y yo en paz descanse, ambos, Jorgito. Y hay fotografías de Jorgito, Nova y yo, entrevistando a Buddy Bell, que después fue manager en Grandes Ligas. Mire qué bien. Pregunta Víctor de los Santos, don Roosevelt, que ¿cuántos deportes usted ha narrado en su historia?
Bueno, yo narrar, he narrado béisbol, baloncesto y voleibol. Narrar. Comentar, he comentado golf, he comentado tenis, he comentado, bueno, he narrado boxeo. Me siento muy cómodo en esos deportes. He narrado las competencias de motorizadas, el motor, la Fórmula 1, IndyCar, Sport Car. He trabajado en esos deportes y me siento satisfecho del trabajo que yo he hecho, porque yo siempre fui estudiado a una transmisión, nunca improvisado. Muy bien. Nunca fui a inventar, siempre fui a los sitios preparados para el trabajo. Don Roosevelt, le faltó mencionar una de las carreras más emocionantes e históricas para nuestro país, el oro de Félix Sánchez. ¡Ay! Ese, yo lo viví ahí. Claro, he narrado el atletismo. Sí. El atletismo son los 50 segundos más emocionantes de mi vida. Y yo digo, es la vez que más he estado comunicado con el pueblo dominicano, porque todo el mundo estaba siguiendo esa carrera. Y cuando me tocó narrarla, yo creo que era de los pocos dominicanos que estaba escuchando, que se escuchaban en este pedazo de isla. Don Roosevelt, vamos a darle la pausa. Yo tengo aquí más preguntas que yo sé que tenemos muchísimos temas que tratar. No importa, mientras haya tiempo. Si Dios quiere, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a regresar, señores, con más preguntas de nuestros fanáticos, entre algunas jocosas y preguntándole que si usted está preparado para compartir eso del glorioso con las águilas. Regresamos con más. Esta es Charla de Béisbol con Joanna Núñez. Plaza Villaplan es un programa orientado al pelotero de avanzada. Estamos hablando de programas con una participación limitada de 10 participantes, donde el tipo de instrucción que se otorga es una instrucción más 1 a 1, con el fin de lograr un avance de las actitudes del pelotero y lograr mejores resultados. When you want to get off that. Bueno, continuamos, don Roosevelt, con algunas preguntas que hacen los fanáticos. También pregunta Kelvin Bello, que ¿qué piensa de la salida de Jamaico y de Juan Francisco del Licey? Para mí, yo creo que hay gente que se tiene que haber arrepentido de esas negociaciones o de esos canjes, porque a la salida, primero, el retorno no ha sido bueno. Y esos jugadores han tenido temporadas realmente, bueno, Jamaico ganó títulos de bateo, ha sido uno de los más difíciles de la Liga Dominicana cuando ha estado saludable. Y Juan Francisco, aunque con la debilidad de sus ponches, ha continuado siendo una amenaza de extra bases y hasta de jonrones. Bueno, de manera que haya ido sumando. Yo creo que para mí fue un error del Licey salir de esos jugadores, pero decían que los salarios, que fue un asunto más bien económico, lo que provocó su salida. Y como yo no he manejado, o en la Liga Dominicana no se conoce nada de eso, yo tampoco he tenido ingredientes para analizar si fue necesaria la salida de esos jugadores o si en realidad solamente fue el aspecto deportivo.
También pregunta Kelvin, ¿qué usted opina de esa rivalidad entre Leones del Escogido y Tigres del Licey? La de los Leones. Y Licey. Bueno, la de los Leones, el Escogido y el Tigre del Licey es algo que viene desde la época de los Rojos de La Habana y los Azules de Almendares, de la pelota cubana, y que se reflejó en el Licey Escogido al inicio o reinicio del béisbol aquí en la República Dominicana en el año 51. Ahora está la nueva rivalidad de Águila y Licey, que es todavía más fuerte que la de Leones. ¿Por qué usted cree que ha sido más fuerte esa? Bueno, porque yo creo que Diloné fue un dolor de cabeza para los Tigres del Licey. Ese, como dice, un clavito en el zapato. Y yo creo que el hecho de que, vamos a decir, dividieran tantos honores en esos campeonatos de los años 70, avivó esa rivalidad que ahora mismo hay gente que nada más quiere ir al play el día que juegan el Licey Águilas. Y la pelota es diferente. El Licey y Águilas tienen 22 campeonatos ganados cada uno. Ahora el Licey dice que ha ganado más series del Caribe, pensando que a lo mejor le puede pasar a las Águilas. Óigame. También pregunta el señor Martínez que qué tan bueno fue usted en el baloncesto en esa época colegial y contra quiénes se enfrentó. Bueno, conmigo o contra quién yo jugué, yo jugué contra todos los grandes jugadores dominicanos de la época. Y llegué a la selección, a practicar con la selección nacional cuando yo tenía 15 años. Pero vamos a decir, cuando fui a Puerto Rico, a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, creo que me enfrenté a quien en ese momento era el más grande jugador de Puerto Rico en todos los tiempos, que era Juan Pachín Vicens. El Coliseo de Ponce lleva el nombre de él. Y Johnny Bay, Teo Cruz y McCartney. Jugué contra Ruperto Herrera de Cuba, que fue un gran jugador, contra Pedro Chapé. En México jugué contra Aguja Quintanar, contra Arturo Guerrero, que fue campeón anotador en Juegos Olímpicos. O sea que en realidad yo fui un buen jugador, pero que nunca pensé en seguir en la cancha más allá del día de mi título. Por eso dije que mi carrera concluyó con un título de doctor en Derecho en una mano y con la otra un certificado de participante en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y como pelotero fui muy malo. Sí. Di 2 fouls bajo luces en el Estadio Quisqueya. 2 turnos. Cogí en el Estadio Quisqueya 2 turnos. ¿Y con quién, don Ruth? Con el equipo Marítima Comercial. Ok. Y di 2 fouls. Uno al catcher y otro al primera base. Y la gente me dijo, en la gradería, en el banca contraria, donde estaba Piña Ortiz, un grupo de amigos también que jugaban de equipo contrario, me dijeron, lo tuyo en el Eugenio María de Hostos, porque yo era jugador de baloncesto. Y dije mi discurso de aceptación del Pabellón de la Fama, que tengo el honor de haber puesto fin a un juego con un foul, de la manera más inverosímil. Con un foul se acabó el juego. Y no fue porque se perdió la pelota. Jugando en el Colegio Luis Muñoz Rivera, yo di un foul hacia atrás de línea y se le pegó a un carro que pasaba por la César Nicolás Penso. Se le pegó en el vidrio trasero lateral. Y yo digo, de un veloz y brillante Cadillac negro, cuya placa solamente tenía las 5 estrellas del Generalísimo Trujillo. Ay. Se acabó el juego ahí mismo. Ahí mismo se acabó el juego. Corredero. Un corredero. Cuando salimos corriendo por la calle Moisés García, ahí estaba el chino, que era el franqueador de Trujillo, esperándonos a todos. Entonces, Mr. Rodríguez, que era el director del colegio Luis Muñoz Rivera, nos protegió y dijo, son estudiantes de aquí del colegio. Y el hombre se devolvió y se dio cuenta que en realidad no era ni una pedrada que le habían tirado a Trujillo. Sí, cuidado. Don Roosevelt, de todos los deportes que usted ha trabajado, ¿cuál es el que ocupa el lugar número 1 en su corazón? El que más me gusta o el que más disfruto es ver una carrera de atletismo. Me gusta ver 100, 200, 400, 800 y hasta 1500 metros. Y 100 con valla y 110 con valla. Disfruto esas competencias de atletismo. En el baloncesto me considero un conocedor, vamos a decir, me considero un experto.
En los otros deportes, pues me siento cómodo, me siento cómodo. Pero yo diría que en el baloncesto yo estoy como un pez dentro del agua. Pero el béisbol ha sido también un modus vivendi mío, vamos a decir, de temporada, porque en la actualidad yo tengo más de 20 años en el voleibol y al voleibol le agradezco mucho. Trabajo todavía dentro del voleibol, trabajo para la Federación Internacional en Suiza, me levanto muy temprano a trabajar, por eso la gente me ve en las redes a las 3 de la mañana, 4 de la mañana y no sabe que son las 10 de la mañana en Suiza. Y entonces yo cumplo mis horarios con todo el mundo. Aquí en la Norseca lo cumplo en Suiza si me necesitan. En fin, yo por eso me siento también muy agradecido del voleibol, porque el voleibol me ha dado muchos reconocimientos, me ha dado muchos nombres, y con el voleibol he conocido cantidad de personas alrededor del mundo que se comunican conmigo. Y yo nunca en mi vida me imaginé que yo podía estar en Singapur o por Filipinas, en el sur del Pacífico. Esos eran sueños de niñez que yo materialicé a través del voleibol. Don Roosevelt, escuchándolo, aprendiendo de sus historias, me llega la pregunta, ¿cuál considera usted ha sido el mayor logro en su vida, en su carrera como ser humano, que mañana usted dice, me voy contento porque ya lo conseguí? Yo creo que el mayor logro de mi carrera ha sido a mis 73 años seguir estudiando. Yo me gradué con honores en la universidad, con un laudo académico y, vamos a decir, pude haber sido abogado de éxito en la República Dominicana, pero esos vamos a decir, fueron logros pasajeros. En el deporte, yo creo que haber trabajado de una manera continua, recibiendo el favor de la afición, respetando mi trabajo, creo que ha sido un gran logro para mí, porque yo, vamos a decir, asistir a sitios públicos, que la gente me salude con afecto, eso es algo que me llena de mucha satisfacción. Mis nietos a veces me preguntan, abuelito, ¿tú eres famoso? Y yo les digo, no, mijo, yo soy popular. Famoso es el que no ha delinquido. Y yo todavía no lo he hecho, pero nadie sabe. Todavía considérame un hombre popular y no famoso. ¿Qué le falta por lograr, don Roosevelt? Bueno, la verdad es que yo me siento muy realizado, Johanna. Muy realizado, y en realidad, si me pongo a pensar en las cosas que no he logrado, bueno, en realidad son pocas. Yo me siento satisfecho, realizado, me siento feliz. He tenido un matrimonio longevo, con mis hijos que me adoran todos, con mis nietos. En fin, hay algo que todavía no he terminado, que es un libro. Y trabajo en la actualidad en eso. Cuando termine de escribirlo, mis relatos del ayer. ¡Wow! Entonces yo diré, bueno, he cumplido ya. Ese es el título. Ese viaje alrededor de una carrera deportiva en la prensa. Pero no me he aventurado a escribir por escribir, sino que poco a poco he ido escribiendo. Tengo mi amigo íntimo, Juan Daniel Balcácer, historiador, que es la persona que ha visto mis originales. Y vamos a decir, cuando yo lo termine, quiero que la gente se deleite leyéndolo y diga, esto lo escribió alguien que estudió. Tremendo. Bueno, yo espero quizás no estar en primera fila, pero sí en la segunda. Bueno, hemos trabajado juntos. Los Titanes fue una experiencia buena para nosotros. Quizás no en el aspecto, vamos a decir, de recibir muchas cosas a cambio,
pero por lo menos, a mí, por lo menos me satisfizo regresar al baloncesto y narrar unos juegos, porque fue bonito y yo me siento bien ahora ayudando y dando algunos tips a la gente que se inicia en las transmisiones del voleibol. Me gusta enseñar y me gusta que me pregunten. Ay, me siento muy satisfecho respondiendo inquietudes de la gente joven. Pero vamos a hacer un segmento respuesta de Fanquinco. Sí, las respuestas de Fanquinco. Sí, mira, está muy chulo eso. Y para mí, don Roosevelt, se lo expresaba al inicio, ha sido de verdad un placer. Tuve la oportunidad también de compartir en una transmisión de Grandes Ligas, recuerdo cuando estuve en el 15, y de verdad que yo a veces me olvidaba que estaba trabajando y tenía que hablar, sino que me deleitaba escuchándolo a usted ahí comentar y hablar del juego, y de verdad ha sido un profesor, quizás no directamente porque no hemos tenido la oportunidad de trabajar en un departamento, pero como una vez dijo Osvaldo Rodríguez Uncar, Roosevelt fue mi profesor antes de que él me diera clases, porque yo lo seguía. Y así mismo lo considero, de leerlo. Ya casi no se usan mucho esas traducciones en los periódicos acá, pero de verdad que es una alegría poder tenerlo y que usted me diera ese privilegio de esta entrevista. Bueno, la verdad es que para mí ha sido en realidad de satisfacción plena y pienso que lo que hemos hecho hoy pueda servir de alguna ayuda, de alguna guía en algún momento para la gente, para los muchachos del porvenir, que puedan, vamos a decir, conocer estas experiencias, porque uno de los errores aprende y de la experiencia de otros también. Yo siempre digo que uno aprende siempre, todos los días uno aprende algo. Earl Weaver fue el que dijo que en el béisbol lo más importante es lo que usted aprende después que cree que sabe. ¡Wow! Tremendo. Sí. Bueno, amigos, ya se pueden ir. Porque le decía no se vayan, pero ya sí se pueden ir. Gracias a todos por estar con nosotros en esta entrevista con uno de los grandes periodistas dominicanos, grandes hombres de nuestro país, un hombre lleno de valores y de verdad de trato agradable, juvenil, don Rubén, porque usted también es juvenil y conoce como mucho también el medio por estar ahí en las redes tan activo. Sí. Así que de verdad un placer, don Rus, y Dios le bendiga mucho con salud y que podamos seguir teniéndolo más años. Muchísimas gracias, así es que un placer para mí compartir con la afición de la República Dominicana que sigue el show de Johanna de béisbol. Gracias. Señores, nos vamos. Gracias a todos. Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima.